procurador anticorrupción Javier Pacheco y que hizo suya esta denuncia la ex fiscal de la Nación, ahora congresista de la República, Gladys Echaíz, y es la que sustenta efectivamente este informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ya está en el Pleno para ser puesta, en realidad ya se inició el debate del mismo, y bueno, lo que toca es que lo pongan a votación en el Pleno del Congreso. Ahora, ¿esto qué podría significar en términos prácticos? Que ella pueda ser inhabilitada. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Catherine Ampuero, ex procuradora. Catherine, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Están movidas las aguas en el Ministerio Público, eso también vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo, que realmente es sorprendente. Es más, hoy a las 9 de la mañana va a estar con nosotros la fiscal suprema Zoraida Ábalos, contra quien pesa una grave acusación que podría implicar que su salida es decir, podría aprobarse una acusación constitucional en contra de ella, ¿no? Catherine. Bueno, sí, es verdad, hay una denuncia constitucional en su contra. También tengo entendido que hay una investigación ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, por el caso de los cuellos blancos del puerto. Recordemos que la anterior fiscal, Rocío Sánchez, que fue la que inició esta investigación en el Callao, fue la que solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y se pudo destapar todo lo que se conoció de este gran caso. Ella también ha denunciado a la fiscal Zoraida Ábalos por entorpecimiento a esta investigación de los cuellos blancos. Recordemos que ella en su momento también fue separada del caso, ¿no es cierto? Entonces, también hay una denuncia constitucional en contra de la fiscal suprema Zoraida Ábalos en el Congreso de la República. Esta denuncia inicialmente la puso la congresista Patricia Chirinos, pero posteriormente, y la que he podido leer y he visto su sustento, es la del procurador anticorrupción Javier Pacheco, y que hizo suya esta denuncia la ex fiscal de la Nación, ahora congresista de la República, Gladys Echaíz, y es la que sustenta efectivamente este informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ya está en el Pleno para ser puesta, en realidad ya se inició el debate del mismo, y bueno, lo que toca es que lo pongan a votación en el Pleno del Congreso. Ahora, ¿esto qué podría significar en términos prácticos? Que ella pueda ser inhabilitada, ¿no?, porque el Congreso de la República tiene facultad para inhabilitar a una persona para el ejercicio de la función pública, a un alto funcionario del Estado, y lo podría inhabilitar hasta 10 años. Pero en el caso de ella me parece que el informe está pidiendo una inhabilitación de 5 años y obviamente ella responder ante el Poder Judicial, es decir, aquí tendría que ser su par la fiscal suprema, actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien tendría que formular la denuncia correspondiente, o la acusación correspondiente, perdón, ante el Poder Judicial, porque ya el Congreso le estaría autorizando. Recordemos pero Catherine, si la inhabilitan, ya no podría seguir ejerciendo como fiscal suprema. Sí, ya no puede porque esa justamente es la facultad que tienen los congresistas, o en el Congreso de la República, de inhabilitar. Así lo inhabilitaron, por ejemplo, a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra está inhabilitado. También inhabilitaron al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, también ha sido inhabilitado. Y otros altos funcionarios del Estado, como por ejemplo el Contralor de la República en su momento, también fue retirado del cargo, ¿no es cierto? Entonces, ella también tendría que, como consecuencia de esta acción, de esta denuncia constitucional, también puede ser inhabilitada en el cargo, o sea, dejar de ser fiscal suprema y responder ante la justicia por los hechos contra la administración pública que se le está imputando. Ahora, ¿qué piensas tú, Catherine, de esta controversia que ha surgido alrededor de los permisos que los fiscales tienen que solicitar antes de declarar a los medios de comunicación? Ha ocurrido una cosa insólita. Vino Rafael Vela a una entrevista acá hace unos días y entiendo que esa ha sido una de las razones principales
por las que le han abierto una investigación al fiscal Luna García, el fiscal supremo adjunto Luna García, ¿no? Que está en control, por haber venido a una entrevista sin autorización. Pero, ¿no te parece un exceso esto? De que los fiscales tengan que... Va a venir Zoraida Ábalos, espero que haya pedido permiso, no vaya a ser que por venir, ¿no es cierto?, la sancionen o le abran una investigación, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que los fiscales pertenecen a una institución que, si bien es cierto, está formada, digamos, tienen que respetar el tema de la jerarquía, porque hay una suerte de que tiene pues sus autoridades, pero también tenemos que tomar en cuenta los casos emblemáticos y que son de interés claro, de toda la población, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos, requerimos estar informados de los casos. Y el caso Lavajato, por ejemplo, ha sido uno de los casos más emblemáticos que ha tenido nuestro país por el grado de corrupción que ha involucrado a muchísimos políticos, a muchísimos funcionarios públicos, empresarios y las obras más importantes en nuestro país en las distintas regiones. Entonces, definitivamente es un caso que merecía que las autoridades puedan brindar entrevistas y obviamente informar a la ciudadanía. Pero por otro lado, Nicolás, he escuchado, por ejemplo, a una periodista, y lo voy a mencionar porque es del medio en donde estás, la congresista Karina Noboa, que señalaba que, por ejemplo, cuando ella pedía entrevistas, a ella le decían, tengo que pedir autorización previa. Entonces, digamos, lo que ella dice que era un argumento para no darle la entrevista, claro, pero en todo caso, pero hay un asunto, digamos, sí. Si ellos están reconociendo que para dar una entrevista tenían que tener autorización previa, eso quiere decir que estaban conscientes de que había una norma, no sé, directiva, una resolución de alguna fiscal de la Nación para determinar eso, porque de lo contrario no se entendería por qué a unos periodistas sí le doy la entrevista y a otros les digo voy a pedir autorización para brindarlo, ¿no? En todo caso, la investigación dirá pues si efectivamente había este tipo de norma interna dentro del Ministerio Público y si era lo regular para pedir entrevistas o para brindarlas. Es decir, hay entrevistados a los que yo he perseguido, hay un par por lo menos que estoy hace 2 o 3 años tratando de entrevistarlos, y no logro entrevistarlos porque no quieren entrevistas conmigo, prefieren ir a entrevistas con otros periodistas. Al final es una opción, ¿no es cierto?, de la persona a la que tú quieres entrevistar. Pero hay un asunto acá que sí me parece de fondo, Catherine. Es decir, tú tienes, por un lado, un cargamontón de abogados que defienden a los procesados en el caso Lavajato, ¿no?, de opinólogos, entre comillas, que hablan sobre el caso cuando en realidad son parte de los equipos de defensa, aunque no lo dicen explícitamente, ¿no? Hacen la función de esa especie de vocería legal, entonces no aparecen como abogados, pero en realidad defienden los mismos intereses. Y finalmente hasta medios de comunicación y programas enteros que están ocupados o medios ¿no?, de disparar en la misma dirección de los interesados en los procesos. Y tienes al otro lado a fiscales solitarios que no tienen la oportunidad de defender ni contrarrestar la información, en la mayor parte de los casos incluso falsa, que se está dando sobre los procesos. Entonces lo lógico sería que la Fiscalía, el Ministerio Público como institución, se preocupe por darle el espacio a los... O sea, por ejemplo, yo te formulo, a Vela yo lo entrevisté por el caso Toledo, era un tema trascendente. Después de una pelea muy larga, Alejandro Toledo venía al Perú, era lógico que apareciera Rafael Vela a hablar. Igual que ahora que hubo el caso de que Toledo, que PPK salió a victimizarse, yo he solicitado formalmente un permiso para entrevistar puntualmente sobre el tema de PPK y las cosas que él ha dicho. Él ha dicho que no hay pruebas en contra de él, que todo es mentira, que le han inventado historias, que él es inocente y que se va a morir en la cárcel. Eso es lo que dice, que hay gente que lo que quiere es verlo muerto, que es como si le tuvieran una animadversión. Entonces, en ese contexto es razonable que los fiscales a cargo del caso salgan a hablar, ¿no? Como te mencionaba, Nicolás,
Hay casos emblemáticos y uno de ellos, como vuelvo a repetir, es, por ejemplo, todos los casos o investigaciones vinculadas al caso Exitosa. Lava Jato, que es de interés nacional, ¿no? Y que obviamente nosotros necesitamos, requerimos información. Y las autoridades que están a cargo, en este caso el Ministerio Público, es el llamado a informar, al igual que la Procuraduría. En el Poder Judicial no tanto. ¿Por qué razón? Porque el juez tiene la obligación de la imparcialidad. Entonces, no puede salir a los medios de comunicación y dar una Claro. especie de adelanto de opinión, porque ya estaría vulnerando ese principio de la imparcialidad que debe caracterizar a un juez. Entonces puede perjudicar grandemente las investigaciones. Sin embargo, una vez que un juez ya resuelve un caso, y por ejemplo suele ser atacado por determinada prensa, determinados periodistas, determinados políticos, etcétera, etcétera, entonces sí puede salir a los medios y explicar una resolución ya emitida, ¿no? Porque aquí ya no habrá Claro, ahí, adelantos de ahí ya opinión. no hay, Entonces ya no es, explica a la población exacto por qué ha resuelto en tal o cual sentido, como pasó en algún momento con el juez Concepción Cargancho, cuando trataron de hacerle pues carga a montón, a veces con por sus algunas decisiones. prisiones preventivas que él Claro. pues declaraba fundado, ¿no es cierto? Ahora, Entonces pero sí. por eso, ya que no puedo hacerle la pregunta a Rafael Vela, porque no entiendo, no ha recibido autorización y está en medio de un proceso de investigación, te formulo la pregunta a ti. ¿Qué opinas de esto que dice Pedro Pablo Kuczynski? No hay nada en contra de él es inocente, él no ha cometido ningún delito, su negocio cuando fueron privados eran privados y mientras fue funcionario y que no le da miedo lo que diga Toledo, que ha dicho, escuchemos un pedacito de lo que dijo Claro. Pedro Pablo Kuczynski en otro medio de comunicación. Adelante, por favor. Exitosa. Nada, Alejandro Toledo hasta ahora ha declarado cosas factuales y de repente esta visita de Marcelo Odebrecht, a quien yo no conocía, yo creo que yo no se lo presenté. Pero mire, eso es hace 20 años. Bien puedo haber hecho una llamada a la secretaria o estos señores quieren una reunión, bien puede ser. Vamos a tomar todas las acciones legales. Esto es una difamación, no solo a mí. Han agarrado algunos ingresos que sí he recibido y otros ingresos que no he recibido. Han hecho la suma de todo, han agitado esto frente a los medios y después han dicho, yo me voy, yo quiero ser juez. ¿Ah? Se está refiriendo a José Domingo Pérez, ¿no? Sí, es evidente. Explícitamente. Sí. Exitosa. Pero no se va todavía, ¿no? O sea, José Domingo Pérez está postulando para ser juez, pero eso es el próximo año, ¿no? El proceso es largo, ¿no? Y se supone que esto va a ocurrir cuando ya hayan terminado o estos, es decir, cuando ya no esté en sus manos el procesamiento de la investigación, que ya terminó, ¿no? Se entiende. Pero con respecto a lo que dice PPK, ¿qué es lo que piensas, Catherine? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, ahora acusado, tiene el mismo argumento de defensa que los demás acusados, al igual que Alejandro Toledo, ¿no? Soy inocente, al igual que los otros, al igual que Ollanta Humala, por ejemplo, como todos los otros involucrados en el caso Lava Jato o los que tienen que responder ante la justicia por graves hechos de corrupción o lavado de activos. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski es uno más que se suma a la lista de decir que la fiscalía no tiene absolutamente nada, de que soy inocente, solamente le faltó decir soy perseguido político, ¿no? Que es otro de argumento los argumentos. sí, que suelen utilizar estas personas para tratar de desprestigiar el trabajo del Ministerio Público. Lo cierto y concreto es que en este caso
que recordemos se inició gracias a una denuncia que nosotros interpusimos desde la Procuraduría en el año 2017, ¿no? Y que también obviamente fuimos duramente criticados en su momento por quienes ostentaban el poder conjuntamente con él, como lo es la exministra Perestello o la vicepresidenta Meche Arauz y Zabalda, ¿no es cierto?, que la acompañaban a este señor mientras gobernaba. Este es uno de los casos que se ha podido corroborar con abundantes elementos de investigación recabados no solo por el Ministerio Público, sino también hay que reconocer el trabajo aquí de la Comisión Lavajato del Congreso, que logró recabar importante información. Y Pedro Pablo Kuczynski, pues su palabra ha perdido muchísima, pero muchísima credibilidad, al igual que de Alejandro Toledo, porque al inicio este señor mentía tanto, al igual que Martín Vizcarra, mintió tanto, negó tanto, porque yo recuerdo mucho, en este caso en específico, que fuimos nosotros en el año 2017, cuando era procuradora, que solicitamos al Ministerio Público que le tomemos su declaración, porque él era una pieza importante, fundamental en el caso de la interoceánica. Considerábamos que sin la participación de Pedro Pablo Kuczynski, este negociado ilícito, este acuerdo colusorio que habría tenido Alejandro Toledo con Barata para beneficiar irregularmente a la empresa Odebrecht, no se hubiese concretado sin la participación de Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento no solamente era ministro de Estado, sino que presidía el Consejo Directivo de Proinversión, organismo del cual dependía el otorgamiento de la buena pro en esta obra, ¿no? Y tal es así que ahora se está corroborando todo eso con la versión de Alejandro Toledo, que efectivamente quien lo presentó y que nos metió, digamos, en estas relaciones con el poder de turno, a Barata, a Marcelo Odebrecht, es decir, a los dueños de Odebrecht, fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Por eso él era como él realizaba esta labor de puerta giratoria, cuando no trabajaba para la administración pública, cuando no era funcionario público, cuando no era ministro, brindaba sus asesorías financieras. Exitosa. Y las brindaba, obviamente, uno de sus clientes era la empresa Odebrecht. Y luego, cuando ocupaba un cargo público, como el de ministro de Estado, pues ya no informaba sobre quiénes eran sus clientes, como en este caso, no habría informado a las autoridades de turno que él trabajó para Odebrecht, que Odebrecht era su cliente porque le brindó asesorías, y cuando era ministro de Estado, pues desde el Estado utilizaba sus influencias para beneficiar irregularmente a esta empresa corrupta. Claro, que además la empresa pues pagaba los favores y los pagaba muy bien. Claro, que además fue una empresa que la gente no lo sabe, pero estaba de vuelta. Yo recuerdo, Katherine, fíjate tú, cuando yo trabajaba con César Hildebrand en la revista Sí y luego en el programa En Persona, durante el primer gobierno de Alan García, le dimos con fierro a Odebrecht. ¿Por qué? Por lo menos por dos obras, que era Charcani cuarto, quinto creo que era, el túnel para trasvasar agua para la hidroeléctrica, y Chavimochic. Y en las dos obras era un escándalo y era dinero del Banco de Brasil, tenía que intervenir una constructora brasileña, que milagro era Odebrecht, y hubo comisiones ilegales por todos lados. A partir de esos escándalos, Odebrecht quedó como congelado en el Perú. Se abrieron procesos y todo, y Odebrecht tenía una oficina minúscula, creo que tenía 10 personas trabajando en Lima. Cuando termina, es decir, cuando viene Alejandro Toledo, viene el regreso de Odebrecht al Perú con todo, con todo. Y lo que está diciendo Alejandro Toledo es el que nos trae de vuelta al Perú a Odebrecht, después de los escándalos que habían habido durante el primer gobierno de Alan García, es Pedro Pablo Kuczynski. Pero por supuesto ahora el señor no se acuerda, ¿no? No, y todavía lanza una amenaza a los fiscales en el sentido de que va a tomar todas las acciones legales en su contra. Bueno, definitivamente pues busca que amedrentar al señor fiscal. Es totalmente descabellado esa advertencia o ese tipo de amenaza que está lanzando pues al Ministerio Público, ¿no?
Creo que Pero aquí hay muchísima información financiera. Ese día, no sé, si uno pudiera enmarcar recuerdos, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? De los buenos y de los malos. Pero el día ese que te atreviste a preguntarle a Pedro Pablo Kuczynski lo que no debías preguntarle, si te podían echar por la ventana, te echaban por la ventana, Catherine, ¿no? Sí, sí, un poco para hacer recordar al público, cuando solicitamos pues que sea interrogado Pedro Pablo Kuczynski, el fiscal programó su diligencia, el fiscal Hamilton Castro en ese momento programó la diligencia en Palacio de Gobierno, y fuimos hasta Palacio a interrogar a Pedro Pablo Kuczynski, entonces presidente de la República, y yo me atreví, de acuerdo a ellos, me atreví, porque fue mucho mi atrevimiento, según las críticas que recibí, que le pregunté en ese momento si él había brindado servicios de asesoría financiera, económica, cualquier tipo de asesoría a la empresa Odebrecht o a cualquier empresa que conformaba este gran grupo empresarial. Y él pues se indignó muchísimo, ¿no? Se levantó de la mesa, el abogado pidió agüita para calmarlo, supuestamente se sentía indignado por mi atrevimiento. Por tu ofensa. ¿Cómo me iba a pensar siquiera que él ha brindado asesorías a esta empresa? Y mira, después salió que efectivamente brindó asesorías en varias obras a la empresa Odebrecht. Asesorías que luego, cuando era ministro de Estado, se encargaba pues de que se hagan realidad a favor de esta empresa. Finalmente, de acuerdo a lo que está declarando Toledo, habría sido el que le abrió las puertas del gobierno de Toledo a esta empresa, ¿no es cierto? Y ahí empezaron pues todos estos negociados ilícitos a cambio de las obras más importantes durante el gobierno de Alejandro Toledo. Así que yo creo que la declaración de Toledo va a ser una declaración importante, una declaración de cargo importante en la acusación en contra de Claro, porque de hay este algo señor. que es difícil de creer, ¿no es cierto? Que el caso de la interoceánica se remite solo a Alejandro Toledo, que solo Alejandro Toledo fue beneficiario de comisiones ilegales. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Eso es O sea, materialmente imposible, intervino un Nicolás. montón de gente que además estaban todos desesperados y concertados por hacerlo todo rapidito, en horas, en minutos, ¿no? O sea, eso de que solo Toledo recibió, no lo cree nadie, ¿no? Es que es materialmente imposible que solamente Alejandro Toledo se haya encargado de concretar o de ejecutar este acuerdo ilícito, este acuerdo colusorio que tuvo con la empresa Odebrecht a cambio de $35 millones, porque Alejandro Toledo no tenía el dominio del hecho. El presidente de la República no formaba parte de Proinversión, que era el organismo del cual dependía esta obra. Él no formaba parte del comité de selección, él no tenía que otorgar la buena pro, ¿no? Entonces, aquí de todas maneras tuvo que contar con la participación de otros funcionarios claves, y un funcionario clave en todo esto es Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente del consejo directivo de este organismo, ¿no? Y también sería el autor de varias normas que se dieron para facilitar la suscripción de este acuerdo, y las investigaciones han determinado, y ahora vamos a ver en el juicio oral, porque son audiencias públicas, en donde van a tener o vamos a tener acceso, la desesperación, como bien lo señalaste, para subsanar en último minuto las observaciones que en su momento hizo la Contraloría General de la República a este contrato, y dijo no se puede suscribir. Y ellos como magos comenzaron a sacar las soluciones del sombrero mágico, claro, en cuestión de minutos. La desesperación de los ministros y los personajes que se vio ahí, y que ahora obviamente tratan de alejarse y de hacernos creer, que no les va a resultar obviamente, y hacernos creer que esto solamente fue consecuencia de un acuerdo ilícito entre Toledo y Barata, y que Toledo lo hizo todo, y que Toledo solamente se benefició irregularmente de esto. O sea, eso es materialmente imposible. Yo quisiera aprovechar, tenemos 3 minutitos antes de terminar la entrevista, Catherine. Mira, estoy leyendo en La República hoy una noticia que dice que el Pronavi, es decir, Bienes Nacionales, está repartiendo los locales de alas peruanas antes de que el Poder Judicial resuelva apelación. Acá ha pasado algo increíble, que es que en el caso contra Joaquín Ramírez y compañía,
han incautado inmuebles y propiedades de los Ramírez, pero en el camino se han incautado también los bienes de la universidad que supuestamente era víctima de los Ramírez. Entonces, lo que está diciendo la gente de la universidad es, oye, a los Ramírez los echamos en 2020, hemos recuperado propiedades, hemos colaborado con la justicia y ahora el fiscal ordena que nos quiten nuestras propiedades y dejen desamparados a los alumnos que estudian ahí. Entonces, lo sorprendente es que ya Bienes Nacionales está repartiendo bienes cuando hay esta disputa. ¿Esto es posible que ocurra? Sí, la norma lo permite. De hecho, son varios inmuebles, por ejemplo, que se incautaron en procesos de lavado de activos, de narcotráfico. Justamente cuando fui procuradora, el inmueble que nos dieron donde funcionaba la Procuraduría DOC era un inmueble incautado, donde todavía no hay sentencia, ¿no? Pero provisionalmente todos estos bienes son entregados en administración a Pronavi y Pronavi los puede otorgar o entregar ¿qué pasa, a las por instituciones. Ejemplo, pero en este caso concreto, donde lo que van a decir, sí, un momentito, acá hubo un error. No solo se incautaron los bienes de Ramírez, sino por error se incautó bienes que en realidad no eran de Ramírez, sino de la universidad. Que, insisto, se supone que era la víctima. Es una cosa totalmente loca. No, es que, entonces, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Le van a tener que devolver los inmuebles? O sea, no entiendo sinceramente. Sí. Lo que pasa es que cuando un bien inmueble se incauta, pasa a administración de Conavi. Y Conavi, de acuerdo a ley, en esta administración, tiene la facultad de darlo provisionalmente a las instituciones hasta que se resuelva la situación jurídica de estos casos, que puede durar años, Nicolás, ¿no es cierto? Aquí tenemos la versión de la universidad, pero no sabemos realmente si es que la Fiscalía lo ha pedido. Recordemos, esto pasa por un control judicial y el juez ha evaluado la razonabilidad de la medida. Entonces diciendo, habrá que esperar. Claro, pero lo que justamente están diciendo es que no... Yo espero poder hablar de esto, entrevistar a alguien que pueda dar una versión completa, ¿no? Porque acá es un proceso que tiene es lavado de activos, donde el Estado es la víctima, y es fraude de la administración de las personas jurídicas, donde la víctima es la universidad. Y la universidad pelea por recuperar sus bienes de los Ramírez, echa a los Ramírez de la universidad y de pronto, sin avisarles, los cambian de testigos y de víctimas a investigados y le incautan sus locales. Es una cosa muy loca lo que ha pasado. Por ejemplo, en casos como estos, para un poco concatenar a lo que veníamos hablando inicialmente, qué importante se hace en casos importantes que, por ejemplo, el fiscal a cargo del caso pueda informar a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Porque en este caso yo no me atrevería a criticar la labor del fiscal. ¿Por qué? Porque esto pasa por un control judicial. El juez ha controlado la razonabilidad y los medios de prueba para poder incautar un inmueble. Y en el caso de que ¿cierto? se hayan equivocado, la responsabilidad alcanzaría al juez también. Sí, o sea, las personas tienen el derecho a la doble instancia. De hecho, la universidad ha impugnado, me imagino que ha impugnado esto, y habrá que esperar la resolución de la sala de apelaciones, ¿no es cierto? Que estaría pendiente porque no ha salido en los medios que esto se haya resuelto. Bueno, pero eso... Entonces habrá que esperar a ver, pero, o sea, yendo a qué importante en este caso, por ejemplo, que el fiscal a cargo de la investigación, en vez de dar una entrevista en su momento, como lo hizo, por ejemplo, el ministro de Justicia o ministro del Interior, ¿no es cierto?, que dieron su conferencia de prensa, más que ellos, debió haber sido el fiscal a cargo para que nos explicase todos los medios probatorios que tiene en este caso tan complejo, donde sí quisiera agregar, Nicolás, que nadie se está preocupando de los estudiantes. Sí, pero tú decías, este caso, esto que está ocurriendo con alas peruanas es una prueba de que es necesario que los fiscales salgan a explicar y a dar sus razones, ¿no? Ahora, la controversia de fondo acá es bien importante. Yo espero poder conseguir no solo la entrevista con el fiscal, sino con algún vocero acreditado de la propia universidad, porque, es decir, cuando se ha presentado el caso, lo que sucede es absolutamente sorprendente, ¿no? O sea, acá hay dos temas, lavado de activos y fraude contra la administración de personas jurídicas. ¿Quién es la víctima del fraude? La universidad, entonces, que es propiedad de una cooperativa. Entonces, la cooperativa recupera el control de la universidad,
pone nueva administración, saca a los Ramírez, les quita las acciones que se habían apoderado irregularmente, recupera los locales, transfiere información a la Fiscalía para el caso contra los Ramírez y la respuesta que recibe la Fiscalía es que le incauta sus locales y deja colgados, como tú señalas, a miles de alumnos que en este momento que estaban estudiando en la universidad todavía, ¿no? Y que, con la expectativa de que puedan recuperar en algún momento el licenciamiento, pero es insólito lo que ha pasado, Catherine, sinceramente. O sea, que la víctima sea castigada, que la víctima colaboradora sea castigada, es el mundo al revés esto. Bien, pero primero hay que ver, por ejemplo, con qué dinero se ha comprado esos locales, porque si es dinero mal habido, si ha sido el dinero de procedencia ilícita de Joaquín Ramírez, es obvio que esos inmuebles se tienen que incautar. Hay que ver con qué dinero se adquirieron. Y para haber solicitado esta incautación, entiendo que la Fiscalía ha presentado al juez. Claro, pero de hecho que lo ha presentado, porque de lo contrario no le hubiera dado al juez la incautación, porque la incautación no es solamente cuestión de pedirlo y ya, y te lo doy. No, tú tienes que demostrarle, tienes que sustentar ese pedido puede ocurrir con también, esta evidencia. ¿no? Claro, puede ocurrir y por eso... Claro, pero la acusación es al revés. Es decir, no es que Joaquín Ramírez puso dinero en la universidad. Joaquín Ramírez se levantó dinero de la universidad. Ese es el cargo. Hizo contratos leoninos para que el dinero que ingresaba a borbotones por el pago de pensiones de los alumnos saliera de la universidad para comprar locales, para montar negocios. Es decir, saquearon la universidad en vez de invertir ese dinero en darle una educación de calidad a sus alumnos. O sea, es al revés. No es que metieron dinero que no se sabe de dónde fue, no, se sacaron el dinero de la universidad para hacer negocio y lo metieron quién sabe en qué es lo que la Fiscalía precisamente está investigando o debería estar investigando, ¿no? Pero entiendo que sí, pero estos bienes, Nicolás, no se puede decir que los sacaron de la universidad para comprar bienes, porque estos bienes estaban a nombre de la universidad. No es que lo compraron a nombre de Joaquín Ramírez y Joaquín Ramírez figuraba como titular de estos inmuebles. Estos inmuebles figuran como titular la universidad. Entonces lo compraron para la universidad. No, Catherine, han comprado bienes a nombre de empresas, han hecho unas cosas increíbles, eso ha sido un saqueo. Hay inmuebles que están a nombre de Joaquín, pero hay otros inmuebles de la universidad que están a nombre de la universidad. Por ejemplo, también las avionetas están a nombre de la universidad. Entonces, aquí hay una mezcla, porque han sido muchísimos los inmuebles a nivel nacional que se han incautado. Hay inmuebles de Joaquín Ramírez que se han incautado, pero también hay inmuebles de la universidad, que está a nombre de la universidad. Entonces, te das cuenta aquí, por ejemplo, la importancia de que explique el fiscal del caso cuáles son los elementos probatorios. ¿Cuáles son los criterios, no? Porque además hay algo acá que, otra cosa, Nicolás, que sí me gustaría agregar. Esto, ¿sabes lo que a mí no me ha gustado de esto? Que a mí me provocó así porque ha ocurrido en ocasiones anteriores, el show, el que esté el ministro de Justicia, el ministro del Interior, en un evento de la Fiscalía. Y además ya el ministro repartiendo los locales, el ministro decía, este local va a ir para tal, este local va a ir para... ¿Qué tenía que hacer el ministro de Justicia ahí? No era Maurate, era el anterior, ¿no? No, fue el anterior. Fue el anterior ministro, fue absolutamente esa conferencia, porque hicieron una conferencia de prensa exclusiva para esto, y era ahí sí una interferencia del Poder Ejecutivo en una investigación en trámite. Ahí claramente estábamos viendo el mensaje de cómo politizas una investigación. Allí no tenía que estar para nada el ministro de Justicia. ¿Qué hacía el ministro de Justicia? El mensaje que te estaba dando era, wow, yo tengo interferencia política en esta investigación, estoy politizando esta investigación. El ministro del Interior tampoco, en realidad, quien debió de haber estado en esta conferencia de prensa para responder preguntas y para informar a la ciudadanía de esta importante orden judicial que ordenaba la incautación de los inmuebles, era el fiscal a cargo de la investigación, que pudo haber estado acompañado de miembros de la policía, porque recordemos que una incautación la ejecuta el fiscal que requirió este pedido, y
lo hace con colaboración o con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, ¿cierto? Pero la Claro. pieza importante para esta conferencia era el fiscal. Era el Ministro de que Justicia debía no tenía hablar, el por que qué debía tenía que estar justificar las ahí, razones de su decisión, tal cual, ¿no? tal cual. Uy, eso a mí me hizo acordar, ¿te acuerdas de esos shows que se hacían en la época del gobierno de Humala, en estas conferencias de prensa? Me trajo malos recuerdos, ¿no? Que terminaron además Sí. mal después, ¿ah? Terminaron además mal. Esas cosas le encantaban a Otárola en sus tiempos, pero en fin. En Sí, fin. los estudiantes, Nicolás, ahora, digamos, nadie se preocupó por ellos, la SUNEDU no dice nada, bueno, la fiscalía no es su labor, efectivamente, ver el destino de los estudiantes, pero ninguna autoridad se pronuncia respecto de los estudiantes, cómo quedan los estudiantes, cómo están solucionando su problema, porque ellos ya venían recibiendo clases presenciales en estos locales y de pronto, incluso en clases, fueron sorprendidos con la ejecución de esta orden de incautación. Y a ellos nadie les sale a explicar qué es lo que ha pasado, cómo va a ser su futuro académico. Eh, Algunos habrán pagado sus pensiones y están esperando que alguien les responda o alguien salga en defensa de sus derechos, pero ninguna autoridad está diciendo, esta boca es mía. Vamos a Claro. ver cuál es el destino de los estudiantes. Al final ellos, Nicolás, son los más perjudicados en esta historia. Es la parte más débil y que nadie los está Defendiendo. escuchando ni sabemos qué es lo que Catherine, está te sucediendo. agradezco Es verdad. muchísimo por esta conversación, como siempre, ha sido muy gentil. Muchas gracias. Un abrazo, muy buenos días. Ahora, acá está claro por lo que dice Catherine, pero hay dos cosas que yo espero. Vamos, señora Magariño, como el procedimiento ahora es pedir permiso, vamos a pedirle a la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público que autorice al señor fiscal Zúñiga, creo que se apellida, no recuerdo el apellido francamente, pero al fiscal a cargo de este proceso que tiene que ver con los Ramírez y el que solicitó las incautaciones, que salga a explicar por qué. Y en segundo lugar, pedirle directamente a los voceros directos de la universidad, a quienes están conduciendo actualmente la universidad, a que den sus razones también, que creo que merecen y deben ser escuchados, ¿no? Me parece absolutamente razonable, sobre todo por la razón que esgrime Catherine Ampuero al final, ¿no? Y los estudiantes y los miles de estudiantes que están ahí, ¿qué va a hacer de ellos? O sea, en ese pequeño detalle nadie pensó. En fin.